estimo que les ha ido bien a la mayoría. Algunos me estaban diciendo por ahí que el examen estaba complicado, pero pienso que no estaba difícil el examen. Básicamente era una recopilación de algunos puntos que habíamos visto a lo largo del primer parcial y nada más, ¿no? De todos modos, espero que en esta semana termine de corregir los exámenes para que les pueda dar las notas, ¿no? Bueno, a más tardar, espero terminar en 2 semanas más. Porque bueno, al igual que todos ustedes, bueno, yo tengo otros grupos, tengo grupos, 2 grupos de laboratorio de química general. Y esos grupos también han dado examen esta semana o la semana pasada. Entonces tengo que revisar muchos exámenes y son exámenes que tengo que verlos de manera virtual, ¿no? Porque tengo que ver procedimiento. No me voy a basar directamente en la respuesta, sino que voy a ver el procedimiento que han hecho. Por ahí en alguna parte se equivocaron haciendo un buen procedimiento y tienen un valor o un resultado erróneo, ¿no? Entonces ahí tendrán un porcentaje en su examen. Así que bueno, denme por favor entre 1 o 2 semanas máximo para poder terminar de revisar todos sus exámenes, así como para poder mandarles el solucionario del examen, para que lo tengan presente también. ¿Está bien? Ahora, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo respecto al examen, eh, si estaba difícil o no, tal vez el tiempo, aunque hemos tenido un tiempo un poco largo porque el examen estaba planificado hasta las 20 o 21:45, pero creo que hemos estado hasta las 10:20 más o menos de la noche, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguien algún comentario antes de empezar ya con el avance. Muy bien. Nadie. ¿O quién? Me Muy bien. salí. Yo quería consultarle cuánto Hola. tiempo va a considerar de retraso de alguna pregunta que se ha entregado un poco tarde. Va a haber una tolerancia de más o menos 5 minutos, ¿no? 5 o 6 minutos, que es, digamos, lo ideal. Otra cosa sería de que haya un retraso de, digamos, ¿no? Exagerando mucho, 1 hora y media. Ahí, bueno, no tendría que considerarse el envío de la pregunta, ¿no? Porque ha sido a destiempo. Y no es que piense mal de ustedes, pero siempre está sujeto a susceptibilidad, ¿no? Siempre está sujeto a susceptibilidad el que envíen con ese tiempo, ¿no? Con 1 hora, hora y media. Ha habido casos en los que 2 horas después estaban mandando sus respuestas. No en este grupo, ¿no? En otros grupos en semestres pasados. Así que eso no se consideraría. Pero se les va a considerar si envían con unos 5 minutos de retraso, hasta 6 minutos, porque se entiende de que algunas veces el internet se corta. Se entiende que algunas veces el envío demora, ¿no? Tarda en cargar y en mandarse. Sabemos las limitaciones que tiene el internet acá en Bolivia, ¿no? Así que se les va a considerar nomás ese tiempo. ¿Está bien? Y si disculpe, ¿va a haber alguna revisión de examen así para Para ver en justificar? qué se le equivoca. Posiblemente haya esto una vez que se tome el segundo parcial. Eso va a estar dependiendo del tiempo que tengamos. Eh, Podría ser, digo, ¿no? Podría ser, es, dependiendo el tiempo. Luego de que les envíe el solucionario y que les envíe su nota, ahí podríamos fijar aparte, o sea, fuera de las horas de clases, algún día para poder ver reclamos, ¿no? Eso vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo dependiendo el tiempo también que tengamos. Como les dije, ¿no? No es la única materia que estoy dando, hay otras materias aparte del trabajo que hago en planta piloto del CTA. Así que vamos a ver, vamos a darnos algún tiempito. Es muy probable que la revisión sea o sábado o domingo, pero a su debido momento lo vamos a analizar. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, otra cosita más y más adelante vamos a tener la visita de uno de los candidatos para director de carrera. Yo creo que el ingeniero les va a comentar algunas propuestas que tiene para en esta campaña, ¿no? Para
para ver sobre la postulación a director de carrera. Al parecer, las elecciones son este viernes. Así que también yo les pediría de que asistan, ¿no? Asistan a las votaciones, cosa que de una vez tengamos un director de carrera y también tengamos representantes, tanto a nivel de docente como de estudiantes, al consejo de carrera. Tal vez ustedes no saben, pero estamos sin director de carrera desde hace mucho tiempo atrás y hemos estado con directores interinos, que muchas veces no son del área misma, ¿no? También no tenemos consejo de carrera hace más de un año. Entonces es importante la participación de todos ustedes para poder elegir a sus representantes, tanto más que todo estudiantiles, porque nosotros tenemos representantes docentes también. Pero bueno, ustedes elijan a sus representantes y también elijan a su director de carrera, ¿no? Porque la votación es tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? Para elegir a nuestro director de carrera, así como han estado presentes en las elecciones a rector o a decano de la universidad y de la facultad, respectivamente. Entonces, lo mismo, ahora es para director de nuestras carreras de química y alimentos. Así que yo creo que en unos 15 a 20 minutos, el ingeniero, en este caso el ingeniero Roberto Soto va a estar con nosotros para explicar algunas propuestas. ¿Ya? Nada más, entonces vamos a empezar con el avance de materia correspondiente al segundo parcial. ¿Ya? Entonces, inicialmente ya dejamos a un lado lo que es las tablas del REIT y entramos a lo que son las tablas y figuras del Reynolds. Sería bueno de que ya a partir de ahora tengan todos ustedes estas tablas para que vayamos de a poco engranando y empezando a aprender a utilizar, ¿no? Estas tablas, que nos va a ayudar de gran manera, porque si ustedes se fijan, hay bastantes compuestos, ¿no? Hay bastantes compuestos que tienen propiedades de saturación se llama. Entonces tenemos, por ejemplo, al agua, tenemos vamos a ver otro, al sodio, al rubidio. Tenemos propiedades de refrigerantes, por ejemplo, ¿no? Tenemos bastantes refrigerantes, refrigerante 500, refrigerante 502. Entonces, son bastantes compuestos, especialmente refrigerantes. Hay bastantes refrigerantes con los cuales nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir aprendiendo a utilizar estas tablas y gráficas. Se puede entrar con gráficas, se puede entrar con gráficas. Se puede entrar con tablas, también se puede entrar con tablas. Las tablas de las propiedades, o sea, las propiedades de saturación, generalmente se entra con presión o con temperatura. Con cualquiera de estos dos parámetros nosotros entramos a hacer el análisis respectivo, dependiendo también las características y las propiedades que me vaya pidiendo el ejercicio correspondiente. Entonces, inicialmente, hoy día vamos a empezar con el avance de la calidad, ¿no? Así se llama el subtítulo, calidad o título de vapor. Ya, un ratito, espérenme, voy a estar anotando y voy a estar habilitando mi cámara. Calidad o título de vapor. ¿Está bien? Uy, perdón, voy a fijar mi pantalla que se ve en chiquitito todavía. Ya está. ¿Se ven, muchachos? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esto, pero partamos inicialmente del concepto, ¿no? Del concepto de calidad o título de vapor. Y también vamos a ver, viendo cualquiera de nuestras figuras, en qué punto o en qué parte de la gráfica se encuentra este valor de calidad. Y vamos a ver cómo se puede calcular, ya sea utilizando la gráfica o utilizando una definición, una fórmula matemática, ¿no?
Entonces, a ver, ¿qué será la calidad? Si gustan, anótense. La calidad es una mezcla saturada líquido-vapor, ¿no? Porque analizamos justamente lo que está dentro de la campana. Ya vamos a ir viendo con algún ejemplo cuál es la campana, ¿ya? Entonces, la calidad es una mezcla saturada líquido-vapor, ¿ya? Coma. La fracción de masa del vapor se llama calidad, ¿ya? La fracción de masa del vapor se llama calidad y se puede expresar mediante la siguiente relación, ¿sí? A ver, vuelvo a repetir, Belén. Vuelvo a repetir. Van a disculpar, pero aquí estoy con mis hijitas también que a veces no me dejan hablar. Ya. Vuelvo a repetir. La calidad es una mezcla saturada líquido-vapor. La fracción de masa del vapor se llama calidad y se expresa mediante la siguiente relación. Calidad simbolizamos con la letra X, ¿no? Algo así como la fracción molar, más o menos, ¿no? Pero en este caso es la mezcla saturada del líquido con el vapor. Entonces, la calidad va a ser igual a la masa del vapor sobre la masa total. ¿Ya? Esa viene a ser la ecuación de calidad. Obviamente, también podemos utilizarlo en función a otros parámetros que lo vamos a ir viendo a medida que pasemos la clase. ¿Ya? Es decir, acá este es igual a la masa de vapor y la masa total viene a ser la masa de vapor más la masa líquida. Ojo, ¿no? Correspondiente al mismo compuesto. ¿Sí? Ahora, por simbología, yo puedo decir que la masa de vapor, M del vapor, vamos a simbolizarlo como M sub G, ¿no? Masa del gas podría ser. Y M del líquido, vamos a simbolizar con M sub F, o sea, M del fluido. Bueno, sabemos que fluido está relacionado con lo que son sustancias líquidas y sustancias gaseosas, ¿no? Pero para diferenciar M sub F y manejar la misma simbología de las tablas del Reynolds, M sub F o cualquier parámetro sub F es relacionado al líquido del compuesto, a la parte líquida. ¿Ya? Entonces, la calidad tiene valores comprendidos entre 0 y 1, ¿sí? Como número mínimo, como valor mínimo, está el 0, que corresponde al líquido saturado, y como valor máximo, X igual a 1, corresponde a vapor saturado, ¿ya? A no olvidarse de eso. La calidad es igual a 0 cuando nosotros nos encontramos en la línea de líquido saturado. Entonces, aquí hablamos de líquido saturado. Y cuando la calidad es igual a 1, aquí estamos hablando o se encuentra en la línea de vapor saturado. Toda esta parte, alguien está entrando, toda esta parte prefiero darles así, con pizarra, porque a partir de acá ya es un poco más complejo meterlo todo a PowerPoint. Entonces, si es que habría alguna duda, por favor me van a indicar para que vuelva a repetir esa parte. ¿Bien? Entonces, si la calidad es igual a 0 cuando estamos hablando o cuando el líquido se encuentra en la línea o el compuesto se encuentra en la línea de líquido saturado y la calidad es igual a 1 cuando nos encontramos en vapor saturado, hay regiones de la gráfica
donde no existe calidad, o sea, no hay significado de la calidad, ¿no? Por ejemplo, en regiones de líquido comprimido o de líquido sobrecalentado, no tiene significado el valor o la definición de calidad, ¿ya? A ver, vayámonos a una de nuestras gráficas de la tabla de Reynolds. ¿Cuál? A ver, podemos ir a una bonita. A ver, aquí, por ejemplo, en la página 111, ¿sí? En la página 111 del texto, ¿ya? Tenemos, fíjense, tenemos una gráfica donde tenemos presión versus entalpía, ¿no? Es una gráfica P versus H, ¿ya? La presión está en la línea del eje Y, en megapascales, y la entalpía está en la línea X, en la línea horizontal, que corresponde a la entalpía, ¿no? En unidades de kilojoule sobre kilogramo, ¿sí? Y ahí, si se fijan bien, hay una como campana, ¿no? Hay una campana ahí adentro, ¿sí? Entonces, esa campana, dentro de esa campana, existen valores de X, ¿no? Más o menos están en línea vertical esos valores, ¿no? Fíjense, X, hay un ejemplo, X es igual a 0,5, por ejemplo, casi en la mitad de la campana, ¿no? ¿Se fijan bien? Entonces, lo que inicialmente tienen que saber es diferenciar, ¿no? ¿Qué es dentro de la campana y qué es fuera de la campana? Entonces, eso es lo que tienen que aprender a diferenciar inicialmente. ¿Está bien? Muy bien. Pueden ser gráficas, por ejemplo, de temperatura versus volumen específico. También puede haber eso. Puede haber gráficas también, por ejemplo, de entropía versus temperatura. Pero en todas las gráficas que ustedes ven, existe una campana, ¿no? Existe una campana dentro. Entonces, dentro de esas campanas hay valores de calidad. Siempre dentro de esa campana únicamente tenemos valores de calidad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo analizando justamente dónde vamos a poder estudiar eso. ¿Ya? Espérenme un ratito ahora, me están escribiendo acá. Muy bien. Entonces, lo voy a borrar esto, por favor. Y vamos a hacer una gráfica. Y ahí vamos a ir explicando todo lo concerniente a la calidad. Digamos, tengo una gráfica de temperatura versus volumen específico. Como les dije, puede ser gráfica de presión versus entalpía, temperatura versus entalpía, o sea, pero para explicar la campana, voy a hacer una gráfica de temperatura versus volumen específico, ¿no? Entonces acá yo tengo una campana, más o menos así. Ahí, ¿no? No tiene que ser tan ideal, tan precisa, pero digamos que esa es la campana, ¿sí? Acá tengo un punto máximo. Ahí, digamos, es mi punto máximo. Y bueno, acá empieza a subir la campana, llega hasta este punto máximo y empieza a bajar. Muy bien. Toda esta parte de acá, esta línea hasta la subida, corresponde al líquido saturado. Todo esto de acá, y esto es bueno que se aprendan, es el líquido saturado. ¿Ya? Toda esa parte, ese sector o esa región corresponde al líquido saturado, ¿no? Entonces, una vez que llega a este punto, toda esta región de acá, toda esta región, corresponde a vapor
saturado. Entonces acá tengo vapor saturado. ¿Ya? Inicialmente tenemos todo eso. Ahora, todo este sector acá de la campana tiene un significado. Lo mismo que acá, todo este sector. ¿Ya? El sector de acá corresponde al líquido comprimido. Eso se los voy a anotar con otro color. Todo este sector corresponde al líquido comprimido. ¿Ya? O sea, fuera de la campana, al lado izquierdo. Y al lado derecho de la campana, fuera, corresponde a vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, inicialmente tenemos que saber diferenciar en qué región se encuentra el líquido saturado, el vapor saturado, en este caso líquido comprimido o también vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Y dentro de esta campana, vamos a hablar de calidad, ¿sí? Dentro de esa campana. Pero bueno, este punto de acá, este punto de aquí, recibe también un nombre. ¿Qué nombre será ese? ¿Quién sabe? Punto crítico. Es el punto crítico. No se olviden de eso, por favor. Algunas veces en el laboratorio de termodinámica, que posiblemente el siguiente semestre lo tomen ustedes, muchas veces no conocen que ese punto, esa sección, esa parte específica corresponde al punto crítico. Entonces acá, esto de acá es el punto crítico, ¿no? En el punto crítico hablamos de presión crítica y temperatura crítica, ¿no? Específicamente hablamos de temperatura y presión crítica, ¿sí? Ahora, muy bien, ¿cómo es el efecto? ¿Cuál es el fenómeno del paso del estado líquido al estado gaseoso? Quiero ver si es que tengo algún otro marcador de otro color. Espérenme un ratito, por favor. Más bien tengo uno verde. Tal vez el azul también pueda funcionar. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo es que empieza la ebullición? El paso del estado líquido al estado gaseoso dentro de la campana. Quiero ver si se ve con verde. Creo que se ve con verde. Más o menos, acá, en esta sección, ahí empieza lo que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Posteriormente, aquí hay un incremento de temperatura, como se ve acá, ¿no? Y dentro de la campana, este permanece constante. Es más o menos así como una gráfica de temperatura versus calor, ¿no? Donde si ustedes hacen el análisis del paso del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso, hay una sección donde se mantiene constante la temperatura. Y ahí hablamos, por ejemplo, de calores latentes, calor latente de fusión y calor latente de vaporización, por ejemplo. Acá en esta parte estaríamos hablando del calor latente de vaporización. Entonces acá hay un equilibrio líquido-gas, ¿no? Líquido-vapor. Hasta este punto de la campana, donde ya como vapor saturado empieza a aumentar la temperatura de esta manera y ya tenemos ahí, por ejemplo, vapor sobrecalentado. Por ejemplo, el vapor sobrecalentado o con este tipo de vapor trabajamos en planta piloto, en el caldero que tenemos nosotros, donde generamos una cantidad de vapor necesaria para poder extraer todos los componentes volátiles del molle, de las semillas de molle. Y esos componentes volátiles vienen a ser justamente el aceite esencial de molle. Que de la misma manera, ¿no? Cuando ustedes estén en laboratorio de termodinámica, van a
van a hacer esa extracción y van a controlar algunos parámetros que ya a su debido momento los auxiliares les van a explicar. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que estamos hablando del agua, ese corresponde a la trayectoria del agua, ¿no? Donde a medida que aumenta su temperatura, y fíjense, a una presión constante, el cambio de fase se va a realizar justo a temperatura y presión constante. Esta línea corresponde también a una presión. Y esta línea de acá corresponde también a una presión constante, donde efectivamente se está suministrando energía, pero el agua no está aumentando de temperatura. Es decir, en este punto de acá, y lo voy a hacer con azul, porque no corresponde al volumen específico, pero en ese punto comienza la temperatura de ebullición. Sí, en ese punto, digamos, llega a 100 grados centígrados, ¿no? A 100 grados centígrados, entonces, comienza la ebullición. Y hasta que ocurra la nivelación con las presiones, tanto atmosférica como dentro del sistema, estamos hablando del punto de ebullición, termina la temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces, básicamente, la temperatura permanece constante, pero se sigue suministrando energía. Se sigue suministrando energía al agua, por ejemplo, pero no se está aumentando la temperatura, ¿no? La temperatura se mantiene constante. Entonces, aquí hay un fenómeno donde todo líquido se convierte a vapor de agua. Entonces, dentro de esta campana empezamos a hacer el análisis, ¿no? ¿Cuánto de mezcla saturada, líquido o vapor se va produciendo? Y ahí estamos hablando justamente de la fracción de masa de vapor. La fracción de masa de vapor, repito, se llama calidad. ¿Ya? Ahora, el término calidad, vamos a hacer esto. Este término calidad, vamos a hablar en el tema de sustancias puras únicamente. Entonces, vamos a hablar para sustancias puras. ¿Está bien? El tema de calidad, vamos a hablar específicamente para sustancias puras. Sustancias que se encuentran acá en las tablas del Reynolds. Acá, por ejemplo, para cualquier práctica o examen, ya no podríamos inventar nosotros compuestos, ¿no? Si bien en las tablas del REIT, agrupando en grupos de CH2, carbono, hidrógeno, etcétera, podríamos ir formando nuestra estructura molecular de cualquier compuesto. En este caso, pues nos tenemos que regir únicamente a los compuestos que se encuentran en la tabla, ¿no? En las tablas o en las gráficas del Reynolds, ¿ya? Ahora bien, un poquito para que ustedes lo tengan como concepto, ¿sí? ¿Qué será líquido saturado y qué será vapor saturado? Esto es bueno que lo tengan también para poder defenderse conceptualmente hablando. ¿Qué será líquido saturado? Ahí. ¿Qué será líquido saturado? ¿Quién me puede decir? A ver, si gustan, anótense también para que lo tengan registrado. Líquido saturado es un líquido que va a empezar a evaporarse a la más mínima cantidad de energía. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Es un líquido que va a empezar a evaporarse a la más mínima cantidad de energía que sea suministrada
a este líquido, ¿no? ¿Y qué será vapor saturado? ¿Qué será vapor saturado? Entonces, el vapor saturado, como ven, se encuentra en esta parte y este vapor saturado está al borde de condensarse si es que cede la más mínima cantidad de energía, ¿no? O sea, si cede energía, pues fácilmente se puede condensar a líquido saturado. Esta temperatura es a la cual se lleva el proceso de evaporación para una presión dada. ¿Ya? O sea, en esta temperatura se lleva a cabo el proceso de evaporación, digamos para el agua a 100 grados centígrados, a una presión dada, ¿no? Puede ser presión atmosférica. Y a esta presión se la va a conocer como presión de saturación, dependiendo del compuesto del que estemos hablando. ¿No se ve toda la pantalla, muchachos? Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ingeniero, se ve. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, esos son los conceptos, tanto de líquido saturado como de vapor saturado. ¿Qué es lo que nos interesa analizar? Porque se encuentra dentro de la campana. Y dentro de la campana estamos hablando de lo que es calidad. Bueno, calidad en esta parte del avance de materia, ¿no? Entonces, en resumen, si una sustancia existe como líquido a la presión y temperatura de saturación, esto se considera como líquido saturado. ¿Ya? Repito, si una sustancia existe como líquido a la presión de saturación, a la presión y temperatura de saturación, esto se considera como líquido saturado. ¿Ya? Ahora, paralelamente, podemos utilizar otros factores, otras propiedades correspondientes a cada compuesto, ¿no? Lo voy a borrar esto. Acá vamos a borrar. Y por ejemplo, habíamos hablado de que la masa de vapor vamos a simbolizar como M sub G, ¿no? Masa de vapor. Pero también podemos utilizar, y vamos a poner así, también se utiliza para hablar de calidad, digo, también se utiliza otras propiedades como la entalpía del gas, entalpía de vapor, la entropía, como también el volumen específico, ¿no? Del vapor. Y también habíamos hablado de la masa de líquido. Masa de líquido que podemos abreviar como M sub F. Y acá también, de la misma manera, se pueden utilizar otras propiedades, como la entalpía del líquido, entropía del líquido o volumen específico del líquido. Si ustedes analizan sus tablas, tenemos esas propiedades acá, ¿no? Tenemos esas propiedades de entropía, entalpía,
y volumen específico, ¿no? Si ustedes hacen un ojeo, digamos para el agua, ¿no? En la página 104 o 105 tenemos esas propiedades, ¿no? Pero fíjense, hay también valores de entalpía, entropía, volumen específico, que están más o menos así. En nuestro caso de la masa, ¿no? Así, M, F, G, fluido, gas, ¿no? Si ustedes se fijan las tablas, tenemos volumen específico, no. Entalpía, HFG, o entropía, SFG. Entonces, eso corresponde a la diferencia de propiedades entre líquido saturado y vapor saturado. O, en su defecto, vapor saturado menos líquido saturado. ¿Está bien? Es la diferencia de propiedades. Voy a poner mejor para que lo tengamos anotado. Diferencia de propiedades entre vapor y líquido saturado. ¿Ya? Eso sería, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que el volumen específico, esta B, el volumen específico es igual a la inversa de la densidad. La densidad sabemos que es, por ejemplo, kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y el volumen específico es metro cúbico sobre kilogramo, por ejemplo. Entonces, aquí estaríamos hablando de volumen sobre la masa, ¿sí? Entonces, acá el volumen, por ejemplo, estaría expresado, vamos a decir, en metro cúbico. Y la masa en kilogramos, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de volumen específico, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podríamos analizarlo, así lo voy a poner más o menos, donde el volumen del gas podría ser igual al volumen del fluido, ¿sí? Pero, si es que existiría una diferencia de propiedades entre lo que es vapor y líquido saturado, podríamos también mencionar de que el volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido podría ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo entonces. Copien eso para que lo boce y continuemos con el avance. Inge, un favor, ¿podría inclinarlo un poquito hacia el lado de usted? ¿Así? Sí, gracias. ¿De qué? Y así se ve mejor. Debe ser. Inge, no se ve todo completo. ¿Será que lo puedes sacar una fotito a la pizarra y mandarlo al grupo de WhatsApp, por favor? Ok. ¿No se ve? A ver, ahorita vamos a hacer un arreglo. Pero a ver, les voy a mandar la foto. Uy, justo no me deja ver esto. Esto es lo que... perdón, se me ha movido. Esto es lo que tengo acá. Pero a ver, vamos a mover un poco esto así, tal vez. ¿Cómo es, chicos? ¿Ahora se ve? ¿Se ve toda la pizarra? Chicos. Sí, Inge. Ya. A ver, lo voy a borrar.
Y vamos a continuar. Posterior a esto tenemos que ver ya lo que es primera y segunda ley y su aplicación. Yo creo que eso lo vamos a hacer el jueves. A ver, un ejemplo. Perdonen. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a llegar a demostrar la ecuación de calidad. ¿Ya? Como ejemplo, yo sé que el volumen de mi sustancia es igual al volumen del líquido más el volumen del gas. ¿Sí? Por un lado tengo eso. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar lo que es el volumen específico, yo puedo dividir miembro a miembro entre la masa. Entonces, yo aquí voy a tener volumen sobre masa, que ya saben ustedes es igual al volumen específico. Así lo voy a abreviar el volumen específico para no confundir con volumen. Y este va a ser igual al volumen del líquido, como estoy dividiendo miembro a miembro sobre masa, va a ser así, más volumen del gas sobre la masa. ¿Sí? Por un lado tengo esto. Ahora, yo también podría analizar en base a lo que es la masa, ¿no? Porque me interesa la masa del vapor para poder relacionarlo con el concepto de calidad. Entonces, yo puedo decir, si aquí anoto lo que no se ve, ahí lo pondré. La masa va a ser igual a la masa del líquido más la masa del vapor. ¿Sí? Y si divido también, como en este caso, miembro a miembro, entre masa, yo voy a tener acá 1 va a ser igual a m sub f sobre m más m sub g sobre m, ¿no? Entonces acá ya estamos llegando al concepto de calidad y también al concepto de humedad, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener 1, va a ser igual mf sobre m, que puedo mencionarlo como y este de acá, ya habíamos visto en el concepto, es la calidad. Entonces, y viene a ser la humedad y X es la calidad. Calidad, o también se llama título de vapor, ¿no? Calidad o título de vapor. Sí, entonces voy a conjuncionar estas dos ecuaciones, toda esta parte con esta parte. Y vamos a ir analizando de la siguiente manera. Voy a aplicar acá un artificio matemático pero voy a mantener el mismo significado de acá. Es decir, yo voy a tener el volumen específico, va a ser igual, partiendo de acá, volumen F, B sub F, sobre M, ¿no? Y aquí voy a poner por M sub F, haciendo este artificio matemático, cosa de que no se pierda M sub F también. Acá, chicos, un favor, esto es B y esto es B. Porque es el volumen específico nomás, ¿no? Entonces aquí es B. Voy a tener esto más V sub G sobre M por la masa del gas sobre la masa del gas. Estoy haciendo un artificio matemático, cosa de llegar a una ecuación general. ¿Ya?
Entonces, acá, esto, por ejemplo, esto de acá, corresponde a volumen específico del líquido. ¿Ya? Y esto de acá corresponde, así lo voy a poner, al volumen específico del gas. ¿Sí? ¿Y qué será o a qué será igual, por ejemplo, M sobre N? Se lo voy a hacer con otro color. MF, esto de acá, sobre N. Esto, fíjense, es igual a la humedad, Y, ¿no? Y esto de acá, fíjense, MG sobre M es la calidad, X. Entonces, en otras palabras, creo que se ve todavía, el volumen específico va a ser igual al valor del volumen específico del líquido por la humedad, por Y, más el valor del volumen específico del vapor multiplicado por la calidad. ¿Sí? Pero en este caso a mí no me interesa el valor de la humedad. Entonces la humedad yo lo puedo llevar en función de la calidad. Entonces acá volumen específico va a ser igual a B sub F. Y va a ser 1 menos X, ¿no? 1 menos la calidad. Más B sub G por X. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. De donde el volumen específico va a ser igual a B sub F. Y yo puedo agrupar de la siguiente manera. X, que va a ser a BG,